Los pinchos vascos son conocidos en todo el mundo gracias a la calidad del producto y al cuidado que se pone en su elaboración. Pero ¿qué nos vamos a encontrar en las barras de los bares vascos en los próximos años? ¿Hasta dónde puede llegar su innovación? ¿Serán los descartes como las peladuras los ingredientes de los futuros pinchos? ¿Sabían que la Gilda puede ser uno de los supervivientes en las barras de los bares? Los pinchos en la gastronomía vasca han sido y son muy importantes, ¿no? Porque no solo es el mero hecho del producto en sí, sino que es un hábito, una costumbre de comer, ¿no? El salir a potear, que eso está muy arraigado aquí. Yo creo que eso no va a cambiar. Lo que sí vamos a ver, una evolución en nuevos ingredientes que se van a ir incorporando a esas barras. El cambio climático afecta obviamente a los cultivos, a la pesca, etcétera. Entonces, los ingredientes o los productos que tenemos hoy en día, pues puede que dentro de unos cuantos años hayan variado. Lo que estamos viendo y lo que estamos notando sobre todo es en la temporalidad del producto. Vemos en producto que normalmente estamos acostumbrados, por ejemplo, a comer en julio con las anchoas, nos llegaban las primeras anchoitas, nos llegaban en julio y ahora igual se está atrasando o se está adelantando la temporada, ¿no? Cada vez hay más conocimiento también de otras culturas, de cosas que vienen de otros países. El consumidor es consciente de estos cambios, empieza a probar cosas nuevas y aquellas que le gustan se van quedando en nuestra cultura gastronómica y culinaria. Por otro lado, las investigaciones que hacemos en recuperación de ingredientes antiguos o tradicionales que se habían perdido, pues van a volver a estar en los mercados también, entonces el consumidor va a tener acceso a ellos. Yo cuando era jovencito, pues el típico pincho que encontraba en las tascas de Bilbao era el de bonito con un picadito de cebollita y punto. Pinchado, pues se llamaba pincho pinchado en un palillo. El pincho ha evolucionado. Nos encontramos pinchos que si los presentásemos a nuestros abuelos, nuestras abuelas, alucinarían actualmente. En nuestra mentalidad actual, el pincho, como digo, pues ha desplazado al pincho. O sea, el pincho de nuestros abuelos o de mi juventud ya no es el pincho, pues el pincho que viene a comer, por ejemplo, los franceses en masa a Donosti. Tenemos que ver la forma de sobre todo aquellas personas que son más neofóbicas, que les cuesta introducir alimentos nuevos, tengan ganas de probarlos. Tenemos que ver la mejor manera y los diferentes formatos, las texturas, los sabores que pueden acompañar a esos nuevos ingredientes para que la gente los acepte y entren a formar parte de la cultura gastronómica de esta zona. Mi padre es cocinero y recuerdo que la utilización de hierbas en los guisos era muy reacio. Aquí la única hierba aromática que conocíamos era el perejil. Para el marmitaco mi padre le echaba un cuarto de hoja del laurel, no una hoja de laurel, un cuarto, porque si no el cliente te lo echa para atrás. Y actualmente utilizamos un montón de hierbas aromáticas en la cocina vasca. La actitud gastronómica se actualiza y responde a una necesidad planetaria. Utilizar al máximo los recursos favorece la sostenibilidad y por eso los profesionales están investigando el aprovechamiento de los descartes o incluso de las sobras y desperdicios en su cocina. Una de las grandes problemáticas que hay en el sistema alimentario es la generación de desperdicios y el despilfarro de alimentos que hacemos y en gran medida tiene lugar en los hogares. Pues muchas veces compramos más de lo que acabamos utilizando porque se nos estropean los alimentos en la despensa o en la nevera y o no sabemos qué hacer con ellos o cómo aprovechar íntegramente los ingredientes que compramos. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Podemos educar, informar a los consumidores sobre qué pueden hacer con esas sobras, pero también a todos los agentes que forman parte de la cadena de valor de los alimentos, qué pueden hacer ellos para que el consumidor entienda bien las etiquetas, entienda bien cómo puede planificar las comidas. Un claro ejemplo son las etiquetas inteligentes. Estas etiquetas están en contacto con el alimento envasado y van cambiando bien de color, bien de diseño, en función de la evolución de ese alimento en el envase. De manera que tú puedes abrir tu frigorífico y entender por el color de la etiqueta qué alimento te conviene consumir antes porque va a caducar antes. Una cebolleta fresca, por ejemplo, ¿no? Cuando compramos una cebolleta, cogemos lo que es el bulbo y el tallo va a la basura, no lo aprovechamos. Con el tallo podemos hacer una sopa, podemos hacer un guiso. Con la piel de la patata, una patata joven, una patata nueva, ¿vale? Podríamos
lavando bien, previamente lavamos bien la patata, con esas peladuras las podríamos hacer unos snacks o freírlas y hacer unos chips de patata, ¿no? Pelamos una zanahoria y la zanahoria la podemos rallar para una ensalada, pero con las pieles podemos incorporarlas a un caldo. Eso es a lo que tenemos que llegar, ¿no? El aprovechamiento del 100% del producto. Desechar solo lo que ya no se puede aprovechar. Que ahora lo podríamos ver en los pinchos, ¿no? El tema de la cebolleta fresca, ¿no? Podríamos utilizar ese tallo de la cebolleta, hacerla en una tempura, como si fuera un calçot que se come en Cataluña, ¿no? Pero no solo los descartes serían una manera de aprovechar los recursos que se nos ofrece. Todos hemos oído que los insectos podrían ser la comida, la proteína del futuro. ¿Los veremos en los pinchos? Los insectos son, pues, como otros artrópodos que consumimos nosotros, que culturalmente tenemos adoptados, como puede ser el marisco o algunos crustáceos. Los insectos se consumen en muchas culturas asiáticas de forma habitual y al igual que aquí tenemos ingredientes que en culturas lejanas pueden resultar desconocidos y pueden ser más reacios a probarlos, aquí tarde o temprano acabarán llegando. En el País Vasco estamos muy acostumbrados a comer angulas. Es un producto que en otras culturas puede producir rechazo, ¿no? O los calamares o el pulpo. En otras culturas, por ejemplo, la cultura mexicana, comer saltamontes, los chapulines, etcétera, etcétera, están muy arraigados. Entonces, yo creo que llegará. Yo he probado y es un producto más. Nos podríamos encontrar un insecto entero en formato de pincho en un bar tradicional del País Vasco, pues en un plazo corto de tiempo probablemente no, pero sí, ¿por qué no?, pinchos elaborados con harina procedente de insecto. Igual verlo así como la imagen que tenemos del saltamonte, no, pero igual texturizado o rebozado o salteado, que no se vean las antenitas y las patitas del saltamonte, ¿no? Esa es la imagen que nos puede producir rechazo. Distintas elaboraciones, presentaciones diferentes, nuevos ingredientes, influencias de otras culturas. El pincho del futuro podría ser esta propuesta que nos hacen en el Basque Culinary Center. Vamos a hacer un pincho del futuro, sustituyendo lo que es la proteína animal, vamos a utilizar una proteína vegetal, ¿vale? En este caso vamos a utilizar quinoa. Lo que tengo aquí a mi izquierda, ¿vale?, perfectamente puede ser lo que llegarán a ser los cultivos del futuro. Son cultivos de microplantas. Vamos a utilizar también hojas de suculenta, de cactus, que también será uno de los vegetales que vamos a consumir en un futuro, ya debido a ese cambio climático. Utilizaremos también, para potenciar el sabor, utilizaremos el plancton marino, utilizaremos también la levadura nutricional, que esto les va a aportar el sabor umami. Y este sería el resultado de la propuesta, el pincho del futuro, un tartar hecho con proteína vegetal. Sobre él, como guarnición, una ensalada compuesta de microvegetales. Para terminar, un fondo compuesto de aceite de oliva y plancton marino. ¿Les convence? ¿Lo ven posible? ¿Compartirán estas preparaciones sitio con las gildas, los tigres y el muchísimo más elaborado recetario del pincho actual? ¿Hay espacio para la convivencia? Los pinchos seguro que van a ser diferentes en el futuro, pero yo creo que algunos van a perdurar, porque igual que tenemos investigaciones que tratan de recuperar cosas perdidas de antaño y que ya se hacían bien, pues entiendo que algunos pinchos que son perfectos a día de hoy seguirán siendo tendencia dentro de algunos años. Aunque encontremos cosas nuevas, yo creo que las cosas que están bien hechas y que forman parte de esta cultura seguirán estando ahí.